que hemos estado en la serie Comunes y Corrientes, analizando la vida de varios hombres y mujeres a la luz de las Escrituras que nos han enseñado cómo a través de aciertos o a través también de errores y dificultades, Dios no los ha abandonado, sino que Dios ha obrado a pesar de sus propias falencias o dificultades. Y nosotros hemos estado analizando la vida de algunos ya y hemos estado últimamente hablando de los profetas. El día de hoy me gustaría hablar un poco de profetas que a la verdad de las Escrituras no conocemos mayores detalles. Hoy vamos a hablar un poco de Abdías y Joel. Si usted va a las Escrituras y mira en el índice, va a encontrar un libro del profeta Abdías y otro libro del profeta Joel. Son libros que normalmente no leemos o no revisamos, no son populares, pero traen un mensaje muy grande para nosotros y podemos aprender mucho de la vida de estos hombres a pesar de que no se conocen los detalles de su vida. Si usted lee estos dos libros que son muy cortos, Abdías solo tiene un capítulo, vamos a encontrar que no hay detalles con respecto a de qué familia fueron, cómo fue su historia de vida, cómo llegaron a ser profetas, tal vez las dificultades que encontraron el ser profetas, pero fueron conocidos por su mensaje impactante. No fueron conocidos por su vida, pero fueron conocidos por el mensaje impactante que dejaron escrito allí, en lo que nosotros tenemos por Biblia el día de hoy. Y esto es lo que ellos tenían en común, que ese mensaje era una combinación entre el arrepentimiento que Dios llamaba a tener a su pueblo o a otros pueblos de la tierra y también una promesa de misericordia y restauración. Ellos se preocuparon y enfocaron su mensaje en hablar del día del Señor. Si usted lee estos libros del profeta Abdías y Joel, va a encontrar un término que se repite mucho y es el día del Señor, el cual hace una referencia al juicio de Dios, al justo juicio de Dios. ¿A qué se refiere ese día del Señor? Se refiere a cuando Dios mismo va a declarar culpable a todo aquel que no ha podido satisfacer o no ha podido cumplir la ley de Dios y va a declarar inocente a aquel que haya seguido la ley de Dios, aquel que haya obedecido lo que Dios ha ordenado. De eso habla el núcleo del mensaje que está en Abdías y Joel, del día del Señor. Y cómo ese juicio habría de venir. Si nosotros nos concentramos un poco en leer Joel, el libro de Joel, vamos a encontrar que en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4, y los voy a leer, por favor, si tiene su Biblia, búsquelos. Desempolve un poco esos libros, van a estar las páginas un poco pegadas allí. Normalmente no leemos estos libros. Normalmente leemos más el Nuevo Testamento, pero es importante analizar el mensaje que tenían estos profetas. Joel 2, versículos del 1 al 4, dice: toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación. Nada escapa. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Hasta el versículo 4 nomás quisiera por ahora leer lo que anuncia este profeta acerca del día del Señor. Y lo primero que dice es que el día del Señor está cerca. Así que tengan miedo, preocúpense, dice este profeta, porque el día del Señor está cerca. El juicio viene pronto, no está lejos. Y usted dice, pero eso es para ellos. Este mensaje fue seguramente para ellos. De hecho, este mensaje está tan vigente el día de hoy y retumba y debe retumbar en nuestras mentes y corazones, porque es el mismo mensaje que nosotros encontramos a lo largo de toda la Escritura. El día del Señor, en el día que Él mismo va a tomar cartas en el asunto y va a terminar de una vez por todas con lo que nosotros pretendemos llevar o forjar en nuestras vidas como falsa libertad. Y rendiremos cuentas. Ese día está cerca.
Y luego, si leemos más adelante, se describe un poco más acerca de este día. Versículo 11, en el mismo capítulo 2 de Joel, dice: el Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Ese es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Versículo 13. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Eso sigue hablando el profeta Joel en los versículos que acabamos de leer, cómo el día del Señor va a ser pavoroso, va a ser imponente, pero también el día del Señor es un mensaje que nos llama, llamó en ese tiempo a el pueblo de Dios y nos llama a todos al arrepentimiento. Vuélvanse ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón y acérquense con ayuno, llanto y luto. El mensaje del día del Señor es un mensaje vigente que nos llama al arrepentimiento. Y es un mensaje de un padre que advierte a su hijo. Es un mensaje de Dios mismo hablando a nuestros corazones y diciéndonos: basta ya de vivir como ustedes se les plazca y como les da la gana, porque vengo pronto a traer juicio. Y los que son culpables de no haber seguido mi ley recibirán su justo castigo. Pero aquellos que han seguido lo que el Señor ha dicho, pues recibirán recompensa. Pero hay un problema allí, que todas las escrituras declaran que no hay alguien, no hay uno que haya podido cumplir la ley de Dios. Que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Y tal vez muchos se preguntan, pero como siempre, ¿no? Como buenos seres humanos, poniendo excusas, decimos: pero yo no he sido tan malo como el otro. Pero yo no he hecho tantas cosas malas como le han hecho otros. Yo no soy tan malo. Soy un poquito nomás, me equivoco, como todo ser humano que se equivoca. Pero no tanto como para merecer ese juicio que hablan las escrituras o dicen estos predicadores gritones. No tanto como para poder hacer caso a ese llamado al arrepentimiento que hablan por allí. No tanto. Las escrituras dicen que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y desde un principio el castigo del pecado fue la muerte. Dios dejó bien clarito, le dijo a Adán y Eva: si ustedes comen de ese fruto que les prohíbo, entonces morirán. La Biblia dice que Dios es un juez justo. La Biblia dice que Dios es veraz, que Él no miente. La Biblia dice que nuestra justicia, que aparentemente delante de nosotros es una buena justicia, es como trapo de inmundicia delante de Dios. No vale nada, porque nosotros juzgamos según nuestros intereses. Si a nosotros nos tocara juzgarnos a nosotros mismos, todos nos juzgáramos declarándonos inocentes. Dijéramos: pero yo no soy tan malo, yo no soy tan malo como otros. Sin embargo, delante de la ley de Dios, todos somos encontrados culpables. Y por eso el mensaje acerca del día del Señor que está en el libro de Joel dice: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Reconozcan su pecado. Reconozcamos que le hemos fallado al Señor. Y como un niño cuando le falla a su padre, o como un niño cuando ha hecho algo malo y es descubierto, inmediatamente la culpa viene a su corazón, y no solamente la culpa, sino la pena de reconocer que ha hecho algo malo, llora. El mensaje en esta porción de Joel es: lloren, giman, hagan luto, porque hemos pecado. Y Dios dice: hagan eso. Y comúnmente en el Antiguo Testamento la gente, para hacer luto, llanto y duelo, rasgaba sus vestiduras. Y el mensaje de Joel es: ya no se rasguen la ropa en su dolor, ya no se den golpes de pecho, sino desgarren sus corazones. Desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios. ¿Por qué?
¿Por qué regresar a un Dios que trae juicio? Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Porque así como tenemos que decir que Dios es un Dios santo y un Dios justo que va a traer un juicio, también tenemos que reconocer que Dios es un Dios de misericordia, compasivo. Dios dice que es lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y está deseoso de desistir y no de castigar. Porque cuando Dios nos creó, no nos creó para castigarnos. Nos creó para que nosotros podamos glorificar su nombre y podamos gobernar la tierra. Y podamos por una eternidad estar en una comunión perfecta con Él. Para eso nos creó. Y después de haber pecado y todos nosotros habernos reconocido como pecadores, Dios sigue con sus brazos abiertos, llenos de misericordia para recibirnos. Pero es necesario escuchar y atender ese mensaje de venir delante de Él con una actitud diferente, no creyéndonos merecedores de las recompensas, sino entendiendo que somos culpables. Y el mensaje que está en el libro de Abdías es similar. El mensaje que trae el profeta Abdías es similar. El versículo 3 y 4 en Abdías dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque tras las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Abdías 3 y 4. Y el versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿A quién le está dando este mensaje Abdías? ¿O Dios a través de este profeta? Lo está dando a la nación de Edom. La nación de Edom venía de la descendencia de Esaú. Algunos que hemos estado viendo un poco la historia del Antiguo Testamento sabemos que del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob es que nació o vino Jesús. Pero Jacob tuvo un mellizo y ese fue Esaú. Y de la descendencia de Esaú se creó un pueblo, una nación llamada Edom. Pero los edomitas o el pueblo de Edom trataba muy mal a los israelitas, muy mal a los descendientes de Jacob. Y abusaban de ellos. Pero confiados en sus recursos naturales porque tenían una posición privilegiada, dice que vivían en peñas en las montañas, creían que estaban muy bien protegidos y el orgullo los dominaba, creían que nunca vendría sobre ellos castigo. Y se levanta el profeta Abdías a decirles: miren, no importa dónde ustedes vivan, no importa cuán alto se pongan, de allá el Señor los va a sacar, de allá el Señor los va a derribar, no importa cuánto se escondan. No hay lugar donde ustedes se puedan esconder, de manera que el día del Señor no vendrá a juzgarlos por lo que han hecho. Porque esta nación era muy malvada, le negaban la ayuda a Israel, se alegraban cuando otros pueblos conquistaban a Israel. De hecho, se aprovechaban cuando algunos de estos israelitas salían dispersos a buscar ayuda y les robaban sus bienes. Los capturaban, les hacían guerra y por eso Dios decía: los voy a castigar. Voy a traer un juicio sobre ustedes y el día del Señor también va a ser para ustedes. Y este es el mensaje de Abdías, muy corto. Si usted ve, solo hay un capítulo. No hay más. Y este es el mensaje que nosotros deberíamos atender hoy, porque sigue estando vigente como el mensaje de Joel para todas las naciones. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ahora al Nuevo Testamento, encontramos que las buenas noticias de salvación, el Evangelio, hablan precisamente de que un día el Señor vendrá y traerá juicio sobre aquellos que no pusieron su fe en Cristo Jesús. Si usted lee Mateo 24, donde se anuncia la venida del Señor, y por favor acompáñenme, aunque no está en las diapositivas, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24, en el Nuevo Testamento. Veamos lo que dijo Jesús con respecto a su venida. Vamos a leer en los versículos del 29 en adelante, Mateo 24,
Dice, versículo 29, lo leo en la versión Reina Valera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y seguimos leyendo desde el versículo 44. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos leen Mateo 24 y se asustan por todo lo que va a acontecer. Dice, wow, estas cosas son muy tristes porque habrá señales cuando Cristo venga. Y las señales van a ser muy desastrosas en todo el mundo, pero hay algo que hemos olvidado. Y es que este mensaje no fue anunciado solamente por Jesús cuando estuvo acá. Este mensaje es y fue anunciado siempre. Fue anunciado en el Antiguo Testamento y se anunció en el Nuevo Testamento y sigue anunciándose hoy. Y el mismo mensaje de urgencia sigue dándose. El día del Señor está cerca. Para el Nuevo Testamento, el día del Señor es cuando Cristo venga por segunda vez. Todos nosotros, tal vez con mucha fe, hemos creído que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino, habitó entre nosotros. Pero tal vez con un poco de duda, leemos y decimos, ve, aquí dice que Cristo viene por segunda vez. Pero ya hace algún tiempo que dijo que vendría y no viene nada. Pero aunque muchos tienen por tardanza su venida, Dios está siempre con brazos abiertos, con su misericordia y su amor, esperando que todos nosotros podamos atender su mensaje completo. Y su mensaje completo no es vengan el domingo a la iglesia. El mensaje de Dios es arrepiéntanse. Porque todos nosotros hemos fallado a su ley y el día del juicio vamos a ser encontrados culpables delante de un Dios justo y de un Dios santo. Sin embargo, el Evangelio dice que hay salvación. El Evangelio dice que nosotros podemos acudir a Él porque Él es misericordioso. Pero ¿cómo seremos encontrados entonces inocentes si en realidad somos culpables? Si usted lee las otras cartas de los apóstoles, tal vez vamos a encontrar de manera más clara lo que Jesús ya había hecho en la cruz. Y lo explica, por ejemplo, Pablo en Romanos, capítulo 14, versículos 10 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Así que mientras que el pecado es la evidencia de nuestra culpabilidad, la fe en la muerte y resurrección de Cristo es la evidencia de nuestra inocencia. Hace algunos meses he estado compartiendo mucho con el hermano Robert, que es abogado, y me ha estado contando cómo es el ejercicio de abogacía y cómo se desarrolla el tema de cuando alguien es acusado en algo y tiene que ir ante un tribunal y un juez lo declara inocente o culpable. Y hace poco le preguntaba al hermano Robert, ¿qué caracteriza a un buen abogado para que defienda bien a su cliente, a la persona que ha sido acusada, y para que gane ese juicio? Y conversando un poco, aclaraba un poco mis dudas porque me decía, lo primero es que el abogado conozca bien la ley. Conozca muy bien la ley, para que pueda usar la ley y pueda dar todos los argumentos y conocer bien el caso para poder hacer una buena defensa. Pero otra cosa me decía hermano Robert, ese abogado necesita ser transparente y honesto. Le decía, uy hermano, pero usted porque es cristiano, pero normalmente yo no conozco muchos abogados que... Lastimosamente es así, ¿no? Lastimosamente las leyes terrenales, como yo les decía, nuestras leyes en realidad no son tan justas delante de Dios como nosotros creemos. Pero en la medida de lo posible, el ejercicio de la abogacía se trata de hacer con total honestidad y con total transparencia. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que se trata de hacer en el juicio es que el abogado traiga todo el argumento y la evidencia contundente para que esa persona sea declarada inocente ante el juez. Y el juez ha de analizar el caso según las evidencias. Esas evidencias tienen que ser claras, concisas, para que el juez pueda declarar o culpable o inocente a esa persona. Así que pensaba un poco, porque acá la Biblia dice que Cristo anula todo el acta de decretos que nos declara culpables. Dice que Cristo es el que se encarga de borrar toda esa lista que nos declaraba culpables y esa sentencia por nuestro pecado. Y dice que la pone y la clava en la cruz. Y es decir, entonces la muerte en la cruz es la que nos permite a nosotros ser encontrados inocentes si es que nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en aquel que tomando nuestro lugar paga la culpa de nuestro pecado. Pero la Biblia también dice que Jesús es nuestro abogado. En 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Porque si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. La Biblia habla de que Jesucristo no solamente es que toma nuestro pecado y nuestra culpabilidad delante de Dios para que nosotros seamos declarados inocentes, sino que también nos defiende. Y yo decía, ¿quién conoce más la ley de Dios sino el que fabricó la ley? Jesús. ¿Quién conoce más nuestro caso y nuestro perverso corazón y todo lo que hemos hecho? Si no es Dios mismo, Jesús. ¿Quién nos ama más que está dispuesto a poner su cara en el tribunal y poner su vida misma enfrente para defendernos? Jesús. No hay mejor abogado delante del juicio de Dios en el día del Señor que Jesús mismo. Y no es abogado que dice, bueno, ya a la final, si se le fue encontrado culpable, que lo acusen. No, dice sí. Fue honesto en decir, al que defiendo, o a la persona que defiendo, es merecedor de todo el juicio y de toda la ira de Dios porque ha sido encontrado culpable. Totalmente honesto, pero yo voy a pagar las consecuencias de ese pecado. Y encuentro todo lo que me decía el hermano Robert en las características de Jesús. Digo, es increíble cómo el Nuevo Testamento nos muestra una comparación del día del Señor a través de un juicio, donde Dios es un juez justo, pero nosotros tenemos que entender algo. Si usted ha
puesto su confianza en Dios y específicamente en la obra de Cristo en la cruz, entonces usted no está solo en el tribunal de Dios, en el juicio, en el día del Señor, porque Cristo mismo está con usted cada día. Y me llama la atención algo, porque usted puede decir, pero ya Cristo ya murió y resucitó, ya no está conmigo. Joel 2, el mismo Joel, el que hablaba del mensaje de juicio, en el versículo 28 dice, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y es el mismo mensaje que trae Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo y dice en Hechos 2, acompáñenme por favor en Hechos 2, capítulo 14 al 21. Eso no está en las diapositivas, pero acompáñenme que sí está en su Biblia, aunque no está en las diapositivas. Hechos 2, capítulo 14 al 21 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo he de invocar hoy el nombre del Señor si no es a través del Espíritu Santo, que nos permite tener su palabra en nuestras manos? De hecho, cuando usted lee la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo, usted va a encontrar que en la versión Nueva Traducción Viviente dice que Él nos ha dejado un abogado defensor. Le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. En la versión Reina Valera dice el Consolador. Porque el Espíritu Santo, aparte de consolarnos, guiarnos, también es nuestro abogado defensor. Entonces, ahora sí tenemos un abogado defensor, que es el Espíritu Santo en nosotros. Ya no deberíamos estar entonces preguntándonos, pero si ya Cristo no está, entonces ¿quién me ha de enseñar? ¿Quién me ha de ayudar? ¿Y quién ha de pelear a mi lado? Ya no hemos de tener excusa para sentirnos solos, porque ese abogado defensor ahora es el Espíritu Santo. Y que Jesucristo ha prometido no solamente que hará como en el Antiguo Testamento, que vendrá por ciertos momentos cuando el pueblo necesita escuchar la voz de Dios, sino que estará perennemente en nosotros, habitará en nuestros corazones para siempre. Y es el que nos guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que hay una sola forma de salvarnos. Aquel que invocar el nombre del Señor, aquel que confiar en el Señor, aquel que pusiere su fe en el Señor, ese será salvo en el juicio, en el día del Señor. Ese será salvo. Y ese es el mensaje completo que hemos venido escuchando, creo yo, desde que algunos nos acercamos a Cristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. El mensaje completo. El mensaje que comienza diciendo hay malas noticias. Y las malas noticias es que hemos pecado y somos culpables. Pero también hay buenas noticias. Y es que abogado tenemos para con el Padre. Hay buenas noticias, y es que siendo culpables nosotros por medio de nuestro pecado, también podemos ser encontrados inocentes. ¿Cuál es la evidencia absoluta de nuestra inocencia? La cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no solo lo que Cristo hizo en la cruz, sino que lo que pasó luego de 3 días, la resurrección de Cristo. ¿Qué hace evidente? Que lo que Cristo hizo en la cruz fue aceptado por el Padre. ¿Qué hace evidente? Que Cristo no mintió. Que los milagros que hizo no fueron magia. Que lo que Él dijo e hizo fue real y vino de parte de Dios. De lo cual ya no tenemos excusa. De lo cual no podremos decir entonces que Jesús solamente fue un profeta, solo fue un maestro, solo fue un buen hombre que nos dejó ejemplo. Sino que tenemos que reconocer, no solo históricamente, sino por la evidencia que es clara de que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, el único que nos puede salvar.
Y ahí está la mayor muestra de misericordia y de amor de parte de Dios. Dios dice, arrepiéntanse, rasguen sus corazones antes que su ropa, vengan a mí, porque aquí está Dios con brazos abiertos, misericordioso, esperando mostrarnos su amor. ¿Y cómo es que Dios muestra su amor? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el mensaje de Abdías, es el mensaje de Joel, es el mensaje de toda la Biblia entera, hermanos. De toda la Biblia entera. Desde el Génesis al Apocalipsis, hay una sola persona que es exaltada y ese es Cristo Jesús, porque solo en Cristo hay salvación. No hay otro en quien podamos confiar. No hay una manera en la cual nosotros podamos llegar delante del Señor un día y digamos, Señor, pero acuérdate que hay cositas buenas que hice, Señor. Hay una poquita de bondad todavía en mí. Entonces, por esas buenas acciones, entonces, considéralo, Señor, por favor, para que el castigo no sea tan fuerte. No hay medias tintas en el juicio de Dios. O eres inocente o eres culpable. O estás una eternidad con Satanás en el infierno, o estás una eternidad con tu Señor. No hay términos medios. Yo no sé en qué momento a veces en las iglesias hemos hablado de términos medios o empezamos a hablar de términos medios cuando nunca lo ha existido a lo largo de todas las Escrituras. El día del Señor ha sido anunciado y Cristo lo dejó claro. Nadie sabe cuándo va a venir, pero está cerca. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Pero ya desde chiquito escucho que Cristo viene y no viene nada. Es el mismo mensaje que se anunció hace 2000 años. Es el mismo mensaje que se anunció cientos de años antes que Cristo venga. A través de los profetas, como Joel y Abdías. Pero estos hombres valientemente anunciaron este mensaje. Y si hoy yo tengo que reconocer algo en la vida de estos hombres, como no tengo mayor detalle de cómo fue sus vidas, lo único que puedo mencionar es que se llenaron de valentía, de fidelidad delante del Señor y dijeron lo que tenían que decir. ¿No dice cómo murieron estos hombres? ¿No dice lo que sufrieron por llevar este mensaje? De algunos profetas sí se menciona. Y de hecho hace poco hablábamos de las grandes crisis que vivieron estos profetas. Pero la pregunta es, ¿y nosotros hoy que ha derramado el Espíritu Santo Dios en nosotros para poder profetizar su palabra? Y cuando hablo de profetizar, hablo de anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Seremos igual que estos profetas declarando lo que es cierto y correcto y completo? ¿O solamente para placer de los oídos que nos escuchan, diremos solo una parte? La que otros quieren escuchar. La que no nos mete en problemas. La que es superficial, la que les gusta oír a todos. No te preocupes que Diosito es bueno. No te preocupes que Dios nos ama a todos. Pero nos quedamos hasta ahí. Sí, Dios nos ama a todos, enviando a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros tengamos salvación siempre y cuando pongamos nuestra fe en Él. Ese es el mensaje completo. Y si no crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces vas a ser declarado culpable. ¿Y por qué seremos declarados culpables? Porque hemos pecado todos y ya estábamos condenados desde que la misma humanidad pecó desde Adán y Eva. Ese es el mensaje completo. Yo digo y me pongo a pensar, ¿qué tan valiente soy como estos profetas de anunciar esto? No acá donde los que vienen a escuchar este tipo de mensajes, sino afuera, donde la gente no cree en Dios, peor en un juicio y peor en una supuesta venida de ese Mesías. Hermanos, el mundo se está llenando de un mensaje que es una profunda y completa mentira, dedicando su vida a los placeres terrenales y a solamente pensar en que el éxito de su vida es tener mayores riquezas y mayores placeres, desestimando por completo que Dios es el Rey del universo, pero que un día viene a traer juicio. Y desestimando por completo de que ese Dios no es un Dios malvado y perverso, sino que es un Dios amoroso que nos ha dado una salida, nos ha traído una solución.
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amigos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo el mundo se pierde? Y no hablemos del mundo, cómo nuestra familia se pierde, cómo nuestros amigos se pierden, o cómo nosotros mismos estamos camino hacia el juicio sin ninguna esperanza. O tomamos el ejemplo de estos hombres como Abdías y Joel y obedecemos este mensaje y lo promovemos y lo predicamos y lo anunciamos, o yo no sé qué será de esta generación. Para esto se necesita adoptar un compromiso. En esta generación la gente le huye a los compromisos, no quiere tener compromisos. Dice, yo voy a escuchar, pero no quiero compromisos. Nos encanta ir de oyentes a las cosas. Nos encanta ir, pero estar con la distancia de vida como para no comprometerme a hacer cosas que no puedo hacer, decimos siempre. Cuando a veces he invitado a alguien a la iglesia, me dice, es que yo ¿para qué voy a ir ahí? ¿Por qué voy a ir si eso me convierte en un hipócrita? Porque realmente yo luego no voy a hacer lo que ustedes dicen que debo hacer. Yo le digo, no te vas a volver hipócrita cuando vayas a la iglesia porque ya eres hipócrita delante del Señor. Sí, la gente cree que al venir a la iglesia se hace hipócrita. No, ya fuimos hipócritas delante del Señor creyéndonos que éramos inocentes cuando en realidad éramos culpables. Más bien, le digo yo, ¿quieres realmente conocer y percibir el amor del Señor? Para eso no necesitas ir a la iglesia. Si quieres hoy mismo puedo anunciarte el mayor mensaje de amor y de paz que puede gobernar tu corazón y quitarte y sanarte de esa hipocresía. Porque me sanó a mí. Yo fui el primer hipócrita en este mundo. Y a veces la gente dice, ¿cómo? ¿Tú no eres hermanito? Los hermanitos somos pecadores igual que todos. Solo que tenemos un abogado defensor. Solo que llegamos cada día delante del Señor Jesús, confiando en que su obra es suficiente para perdonarnos y ayudarnos cada día a ya no pecar más, a confiar y a tener esperanza en que el día del juicio entonces seremos declarados inocentes no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Confiemos, hermanos, pero no confiemos solo para nuestra salvación, porque el mundo se está perdiendo. Confiemos y adoptemos la misma actitud de estos profetas. Anunciemos el mensaje completo. Anunciemos el mensaje completo. No tengamos miedo. No tengamos miedo. No teman, manada pequeña. Decía el Evangelio en Lucas. No teman, manada pequeña. Dejen de estar poniendo su mente y su corazón en ídolos, falsos ídolos como las riquezas. Dejen de poner en su corazón ese falso ídolo que a veces nos hemos establecido en esta generación como los títulos. Dejen esos falsos ídolos como las posesiones. Dejemos esos falsos ídolos que a veces constituimos como personas, que creemos que las personas nos van a solucionar nuestros problemas. Aprendamos a confiar en Dios, el único que nos puede salvar en el día del juicio. Amén.